Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un hombre inútil y un Cristo suficiente. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, Harry Haronside hace su comentario del capítulo 3 de Romanos de la siguiente manera. En los versículos 1 al 20 encontramos la gran inculpación. El resumen de todo cuanto se ha dicho hasta ahora. No existe distinción moral entre judío y gentil. Todos están desprovistos de rectitud y justicia. Todos están incluidos en el juicio, a menos que Dios provea una justicia propia para ellos. Es evidente que el judío tiene ciertas ventajas sobre el gentil, la principal de las cuales es la posesión de las Sagradas Escrituras, o sea, los oráculos de Dios. Pero estas mismas escrituras acrecientan su culpabilidad y aunque en realidad no tenga fe en esos escritos sagrados, su incredulidad no anula la fidelidad de Dios. Él cumple su palabra aunque no sea más que en dejar a un lado al pueblo que había escogido para sí mismo. Él tiene que permanecer fiel, aunque los demás no lo sean, pero en el juicio Él mantendrá su rectitud y justicia, tal como David lo confiesa en el Salmo 51:14, que dice: Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Así que pedimos con David a Dios que nos salve de nuestros pecados y que resplandezca sobre nosotros su justicia. ¿Quiere decir entonces que la injusticia del ser humano prepara el camino para que Dios despliegue su justicia? ¿Es necesario mi pecado para que la bondad de Dios pueda entrar en escena? En tal caso, el pecado forma parte del plan divino y el ser humano no es responsable por lo que hace. El apóstol rechaza indignado tal premisa. Dios es justo. Él juzgará el pecado de los hombres con justicia, y no podría hacerlo si el pecado hubiera sido preordenado y predeterminado por él mismo. Si esto fuera así, el hombre tendría derecho a protestar y decir: si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 7. Y en tal caso estarían en lo correcto los que falsamente dicen que Pablo enseñó que hagamos males para que vengan bienes. Versículo 8. Pero la verdad es que todos cuantos así piensan revelan poseer principios morales deficientes. El juicio que les cuadra es entonces correcto y perfectamente justo. En los versículos 9 al 20 aparece el veredicto instituido contra la raza humana. El judío no es mejor que el gentil. Todos por igual son esclavos del pecado, y el Antiguo Testamento confirma esta posición. El apóstol, como eximio abogado, cita autoridad tras autoridad, apila texto sobre texto, evidencia tras evidencia, para probar su caso. Casi todas las citas provienen de los Salmos, aunque haya una del profeta Isaías. Véase Salmos 14:13, 10:7, Isaías 59:7 y 8, Salmo 3:36:1. Estos son testimonios que el judío no puede pretender refutar, ya que vienen de sus propias escrituras. La acusación incluye 14 puntos distintos, o sea, el resumen de la evidencia. Los mismos son los siguientes. No hay justo ni aun uno. Todos los seres humanos fallan en algún punto y por lo tanto, ni siquiera el mejor de ellos se encuentra justificado delante de Dios. No hay quien entienda. Todos los seres humanos son ignorantes, recalcitrantes. Su ignorancia es autoimpuesta y voluntaria. No hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos buscan lo suyo y dentro de lo suyo, el pecado como su máximo tesoro y devoción. Todos se desviaron. Todos los seres humanos dan la espalda a la verdad deliberadamente. Pueden volverse a diferentes tipos de mentiras, cada uno a la suya propia incluso, pero tienen en común que todos ellos le dan la espalda a Dios. A una se hicieron inútiles. Todos los seres humanos deshonran a Dios en vez de glorificarle. No hay verdadera utilidad en ninguno de ellos por naturaleza, desde un punto de vista de lo eterno, porque sus mentes y corazones están puestos en las cosas pasajeras de esta vida. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sus prácticas son malas, no siguen lo que es bueno, ninguno de ellos lo hace en verdad. Sepulcro abierto es su garganta.
Debido a la corrupción que hay dentro de ellos mismos, solo es necesario que abran su boca para que todo el pecado que hay en su corazón salga y se manifieste. Con su lengua engañan. La mentira y el engaño son característicos de esta gente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Este es el veneno que inyectó al principio la naturaleza humana, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y que hoy los seres humanos se inyectan mutuamente por medio de mordidas mortales. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como dijo el Señor Jesucristo, sus pies se apresuran para derramar sangre. El odio engendra el crimen y en cuántas formas se manifiesta. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta es la triste cosecha del pecado, una triste y dolorosa paga para los hombres y mujeres malvados, porque se han olvidado de Dios, la fuente de la vida y de toda bendición. Y no conocieron camino de paz, porque han acogido deliberadamente los caminos de la ira, el rencor y los conflictos. La paz no es una opción de su agrado, sino la guerra. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por lo tanto carecen de sabiduría. ¿Puede algún ser humano pretender ser inocente ante semejantes acusaciones? Si alguien se atreve a hacerlo, que hable, pero ningún ser humano puede hacerlo y ser honesto. Por eso el apóstol concluye diciendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículos 19 y 20. Es Dios mismo que vuelve a decir como en los días de Noé: he decidido el fin de todo ser. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne para nada aprovecha. Qué duro le resulta al hombre natural, al hombre sin conversión, el desprenderse de toda pretensión de rectitud y justicia y humillarse ante el polvo, juzgándose y arrepintiéndose delante de Dios. Pero es entonces en ese quebrantamiento y vergüenza por sus pecados, sabiéndose injustificable e inexcusable, que el hombre y la mujer se encuentran precisamente donde la gracia divina puede alcanzarlos. ¿Es ahí donde se encuentra usted? ¿Es en ese doloroso y triste donde tiene que humillarse y reconocer el dolor y vergüenza, culpa e ineficiencia que hay en usted mismo a causa de sus pecados? Ese lugar es duro. Es como cuando un boxeador es finalmente vencido y besa la lona, como dicen. Cuán desastroso y desolador es este cuadro, pero es el lóbrego y sombrío telón de fondo contra el cual Dios desplegará la riqueza de su gracia en Cristo Jesús. Es ese lugar doloroso y vergonzoso, lleno de culpa y dolor, en donde la gracia de Dios puede alcanzarnos, y muchos de nosotros hemos tenido que llegar hasta ahí para poder entender la gravedad de nuestros pecados y nuestra imperiosa necesidad de un Salvador. Por eso pregunto en esta hora: ¿se encuentra usted en ese lugar de culpa, insuficiencia y dolor? ¿Ha pasado por ahí o se encuentra pasándolo ahora en su camino hacia Cristo el Salvador? ¿O se encuentra en un lugar de orgullo y autosuficiencia, como si no fuera un pecador como todos y como si no necesitara de un Salvador como todos los demás? ¿Estará en una posición de reconocer su necesidad e insuficiencia delante de Dios? ¿O se parará firme en su orgullo y autosuficiencia? ¿Será usted humilde o soberbio delante de Dios? ¿Será arrogante o reconocerá su necesidad? ¿Reconocerá su culpa y vergüenza o hará como si esto no le afectara? ¿Andará en autosuficiencia o en total dependencia del Dios vivo y verdadero? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.